Soy Lidia Mendoza, tengo 63 años y durante más de 3 décadas me levanté a las 4 de la mañana para amasar pan en una pequeña panadería del barrio San Antonio, al sur de la ciudad. Desde que enviudé, hace ya casi 15 años, mi vida se resumía en 2 cosas: trabajar y cuidar de mi hija y mis nietos. Vivíamos todos juntos en una casa modesta que habíamos logrado comprar con el dinero de mi indemnización y un préstamo a mi nombre. Mi hija, Carolina, siempre fue soñadora, un poco dispersa. Pero yo nunca le quité el hombro. Cuando me jubilé por problemas de rodillas, no dejé de aportar. Cocinaba, limpiaba, y de lo poco que me quedaba de pensión, pagaba media cuenta de luz. Me acostumbré a una vida silenciosa, sin lujos, con el placer sencillo de preparar el almuerzo para los niños o tomar un mate mirando por la ventana. Nunca pensé que algo tan cotidiano como comprar un billete de lotería en la gasolinera de la esquina cambiaría mi vida, y no de la manera que uno imagina. Aquel jueves estaba nublado y frío. Yo había salido a comprar pan, huevos y té de menta, como cada semana. Al llegar a la caja, vi el cartel torcido de la lotería pegado con cinta vieja, justo al lado de las chicles. El número del premio brillaba en rojo: 10 millones. 10 millones. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la forma en que la cajera me sonrió ese día, o el hecho de que el señor delante de mí se había llevado la última caja de leche y yo me sentía tonta, frustrada. Compré el billete por impulso, lo doblé en 4, y al llegar a casa lo pegué con un imán de la Virgen del Carmen en la puerta del refrigerador, como haciendo un pacto con el cielo. Carolina estaba tirada en el sofá, con una mascarilla verde en la cara y el celular pegado a la oreja. Ni siquiera me miró cuando dije en voz alta, medio en broma: si ganamos, me compro una casita frente al lago y duermo hasta tarde por el resto de mi vida. Ella no dijo nada. Pero esa noche, sin que yo me diera cuenta, el billete desapareció. Al principio no sospeché nada. Pensé que lo había tirado sin querer, que se había caído detrás del refrigerador o que uno de los niños lo había arrancado jugando. Revisé por toda la cocina, debajo de las recetas viejas, entre los imanes torcidos, incluso dentro del bote de la basura. Nada. No quise hacer un escándalo, me pareció una tontería. Total, nadie gana esas cosas. Pero 2 días después, mientras tomaba mi té de manzanilla, vi en la televisión el anuncio del sorteo. El premio mayor de 10 millones ha sido ganado en nuestra ciudad. El afortunado aún no se ha identificado. En ese momento sentí una punzada en el estómago, como si algo me hubiese cruzado por dentro. Giré lentamente hacia la puerta del refrigerador y vi el hueco donde estaba el billete. No dije nada. Me quedé ahí, sentada, con el corazón haciendo ruido, más por intuición que por lógica. Y esa misma tarde, Carolina volvió a casa distinta, con una sonrisa forzada y un brillo raro en los ojos. Dijo que había salido a hacer diligencias, pero traía una bolsa con ropa nueva, perfume caro y una energía que no le conocía. Esa noche no cenó con nosotros. Subió a su cuarto con el celular pegado y no volvió a bajar. Al día siguiente, se levantó más temprano que nunca, maquillada, peinada, con tacones. Voy a ver unas oportunidades, dijo, y me guiñó un ojo, como si supiéramos un secreto. No la reconocí. Durante días, entraba y salía como un torbellino, hablaba poco conmigo, y de repente, dejó de dormir en casa. Un sábado a las 5 de la mañana, vi por la ventana un camión blanco de mudanzas estacionarse frente a la casa. Mi vecina doña Cata me dijo más tarde que la había visto subir con maletas y que los niños iban con ella. No dejó nota, no llamó, no me dio explicación. Solo desapareció, como si yo fuera una parte del pasado que se puede dejar atrás sin más. Y ahí supe. No tenía pruebas, pero lo sentía en los huesos: se había llevado mi billete. Durante los días que siguieron, traté de convencerme de que estaba exagerando, que tal vez era una coincidencia, que no podía ser capaz de algo así. Pero las redes sociales no mienten. Carolina empezó a publicar fotos con vestidos nuevos, copas de vino, restaurantes caros. Lo manifesté y el universo me escuchó, escribió una vez. En otra publicación decía que al fin se había liberado de las cargas emocionales. Yo, que la cuidé cuando lloraba por su primer divorcio. Yo, que vendí mis anillos para ayudarla con la matrícula de esa carrera que nunca terminó. Yo era esa carga emocional. Esa brujita pobretona, como comentó en un post que después borró. Me dolió. Me dolió más que cualquier golpe, porque no venía de una enemiga, sino de la hija a la que le enseñé a caminar, a decir gracias, a rezar por las noches. Pero no dije nada. Me tragué las lágrimas y seguí limpiando la casa como si nada, esperando, sin saber exactamente qué. Una tarde, mientras barría la cocina, me vino una imagen a la cabeza: la gasolinera. Recordé al chico que siempre me decía: buenas tardes, doña Lidia, el mismo que me había vendido el billete ese jueves.
No sé de dónde saqué el valor, pero fui. Él me reconoció enseguida. ¿Cómo está, doña? Hace días que no viene por su té de jengibre, me dijo. Me temblaban las manos cuando le pregunté si recordaba haberme vendido un billete de lotería hace unas semanas. Él parpadeó, pensativo, y luego asintió. Sí, usted fue la última ese día. Hasta se quejó porque le faltaban monedas para la leche. Me agarré del mostrador como si el suelo se me abriera. Le pregunté si tenían cámaras de seguridad y si podía ayudarme. Voy a hablar con el encargado, me prometió. Le dejé mi número escrito en una servilleta y salí de ahí sintiendo algo que no había sentido en semanas: claridad. Ya no era solo dolor. Era impulso. Necesitaba saber la verdad. Esa noche no pude dormir. No era ansiedad ni miedo, era como si por fin algo dentro de mí se hubiera despertado. Me serví una sopa ligera, recé en silencio, frente al pequeño altar con la foto de mi madre, y me senté con una libreta vieja a hacer una lista. Anoté la fecha, la hora, el lugar, lo que había comprado ese día, incluso el clima: lluvia ligera, viento del sur, porque eso también se graba en la memoria cuando algo importante pasa. Mientras tanto, Carolina seguía publicando fotos en el spa, frases motivacionales como: cuando sueltas lo que no te suma, todo fluye, y siempre esa sonrisa falsa que aprendió a usar frente al espejo. Yo no decía nada. No le escribía, no la llamaba. Me limité a observar desde la distancia, con una mezcla de tristeza y determinación. Porque una cosa es que te humillen por la vida, y otra muy distinta es dejar que te borren. Y yo ya no quería desaparecer en silencio. 2 días después me llamó el encargado de la gasolinera. Su voz sonaba seria pero amable. Doña Lidia, revisamos las cámaras. Usted aparece claramente comprando el billete a las 4:27 de la tarde. Lo mete en su bolso después de pagar con efectivo. Tenemos copia del video, y además, el sistema guardó el ticket de compra, té de jengibre, pan y un billete de lotería. Me quedé muda. Las lágrimas me salieron sin que pudiera frenarlas. No era por el dinero. Era por mí. Porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía como probar que yo no estaba loca. Que no me lo había imaginado. Le agradecí como si me hubiera salvado la vida. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en semanas. Y al día siguiente, pedí cita con un abogado. Uno. Tranquilo, de manos grandes y ojos que no juzgaban. Le llevé todo: el recibo, el video, las capturas de pantalla de las publicaciones de Carolina. Me escuchó con calma. Al final solo dijo: esto no es solo un robo, señora. Es una usurpación. Salí de esa oficina con los pies más firmes que nunca. No necesitaba gritar, ni vengarme, ni hacer escándalo. Solo tenía que demostrar lo que ya sabía en el fondo de mi alma: que ese billete era mío, que esa fortuna no le pertenecía a ella, y que no todo en la vida se resuelve con filtros de Instagram y frases copiadas de Internet. El abogado me explicó que la oficina de la lotería tendría que suspender el pago mientras investigaban. Me dijo que era probable que el dinero aún no hubiese sido liberado por completo, ya que ese tipo de montos requería verificación legal. Yo asentía, sin dejar de pensar en mis nietos. En cómo me abrazaban cuando llegaban del colegio, en cómo me pedían galletas de manteca. ¿Qué iban a pensar de mí cuando todo saliera a la luz? ¿Me odiarían? ¿Me verían como la que destruyó la imagen de su madre? Me dolía pensarlo, pero también sabía que no podía seguir permitiendo que me pisotearan. No más. Las semanas que siguieron fueron de silencio activo. Mientras ella organizaba cenas de celebración con globos dorados y letras que decían «Nueva vida», yo ordenaba papeles, preparaba carpetas, guardaba pruebas en un USB que llevaba siempre en el bolsillo del delantal, como si fuera un amuleto. Mis vecinas empezaron a notar mi ausencia en la casa. ¿Ya no cuidas a los chicos? ¿Te tomaste vacaciones? Yo respondía con una sonrisa pequeña, fingiendo normalidad, aunque por dentro estaba en guerra. No con ella, sino conmigo misma. Me dolía haber llegado a ese punto, tener que enfrentar a mi propia hija por algo que debía haber sido motivo de unión. Pero también entendía que hay veces en que la única forma de sanar es decir basta. Basta de callar. Basta de aguantar. Basta de ser la última en la fila de tu propia vida. Y mientras Carolina seguía montando su castillo de arena, yo esperaba con paciencia el momento en que la verdad lo tocara. Porque la verdad, cuando madura en silencio, cae con el peso de la dignidad. El aviso llegó un martes por la tarde. La oficina de la lotería había concluido su investigación interna y había confirmado que, según los registros, el billete ganador había sido comprado por mí. El abogado me llamó personalmente. Felicidades, doña Lidia. Es oficialmente la legítima ganadora. Vamos a coordinar una conferencia de prensa para hacer el anuncio público. Sentí que el tiempo se detenía. Me quedé mirando por la ventana de la cocina,
esa misma donde tantas veces había pelado papas pensando en cómo pagar las cuentas. No lloré, no grité. Solo me senté, abrí el cajón, saqué el relicario con la foto de mi madre y lo apreté contra el pecho. Lo logré, mamá, susurré. Esa noche, mientras las luces de la casa parpadeaban como siempre lo hacen los martes, me preparé una infusión de tilo, acomodé el mantel sobre la mesa y respiré. Por primera vez en meses, el aire no dolía. Mientras tanto, Carolina seguía sin saber nada. Seguía publicando frases como, cuando cortas la raíz, floreces de verdad, y, la abundancia es mi nueva normalidad. Raíz. Así me llamó. Como si yo hubiera sido una maleza que había que arrancar. Como si no hubiera sido yo la que sostuvo su vida cuando todo se derrumbaba. Pero no me defendí. No le respondí. No publiqué indirectas ni mensajes ocultos. Solo esperé. Porque esta vez no necesitaba demostrarle nada a ella. Solo al mundo. Y sobre todo, a mí misma. Me compré un vestido sencillo pero elegante para la conferencia. No uno de esos que gritan, miren lo que tengo, sino uno que me hacía sentir entera, digna, presente. Ese día, mientras Carolina subía una selfie diciendo, camino al spa, yo caminaba rumbo a la sede de la lotería con una carpeta bajo el brazo y la frente en alto. Nadie lo sabía, pero yo ya no era la misma. Ahora era la mujer que había vuelto a ocupar su propio nombre. La sala donde se haría la conferencia era modesta, sin lujos, pero con una atmósfera de respeto que me hizo sentir en paz. Había periodistas locales, representantes de la lotería y un par de cámaras encendidas, pero sin escándalo. Cuando me senté en la primera fila con los papeles sobre las rodillas, noté que mis manos no temblaban. No sentía miedo. Solo esa mezcla extraña entre tristeza y alivio. El presentador tomó el micrófono y explicó todo el proceso. De verificación, las grabaciones, los tickets, la comparación de datos. Finalmente, dijo mi nombre completo, la verdadera ganadora del premio mayor es la señora Lidia Mendoza. Hubo un breve murmullo en la sala, y luego, ese tipo de silencio que pesa más que cualquier aplauso. Me levanté, caminé hasta el micrófono con paso firme, y hablé sin papel, sin ensayo, solo con el corazón. Yo no vine a reclamar dinero. Vine a recuperar mi nombre. Ese billete lo compré yo, un jueves cualquiera, después de comprar pan y té de menta. Lo pegué en la heladera de la casa donde vivía con mi hija. Y días después, sin decir una palabra, ella lo tomó y dijo al mundo que era suyo. Me escuchaba a mí misma y no parecía mi voz. Era más firme, más segura. No me dolió perder el dinero. Me dolió perder a mi hija. Pero hoy demuestro que las madres también sabemos defendernos. No con gritos, no con insultos. Con pruebas. Con dignidad. Dejé el micrófono sobre la mesa y volví a mi asiento. Mi abogado me palmeó el hombro. En mi bolso, el teléfono vibraba sin parar. Llamadas, mensajes, nombres conocidos y otros que hacía años no veía en la pantalla. Y entre ellos, el de ella, Carolina. No contesté. No tenía nada más que decirle. Porque mientras ella aún no entendía lo que acababa de pasar, yo ya había cruzado de vuelta a mí misma. El video de la conferencia fue transmitido en vivo por la página oficial de la lotería. No fue tendencia nacional ni portada de noticieros, pero bastaron unos cuantos miles de visualizaciones para que la verdad se regara como pólvora. Los que seguían a Carolina en redes comenzaron a atar cabos. Las fechas, las publicaciones, los lujos repentinos, todo apuntaba a ella. Yo estaba en casa cuando estalló todo. No prendí el televisor. Puse a calentar una sopita, me senté a la mesa y dejé que el vapor me acariciara la cara. El teléfono no paraba de vibrar. No respondí. Solo observaba cómo los mensajes llegaban uno tras otro hasta que sonó. Era ella. Llamada de Carolina. No. Atendí. Volvió a llamar. Luego otra vez. Finalmente, lo apagué. Pero no tardó en llegar una nota de voz. La escuché. Su voz ya no era la misma. Gritaba, lloraba, me acusaba. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Arruinaste todo? ¿Cómo te atreves? Decía que era su vida, que su nombre estaba en todas partes, que yo no podía hacerle eso. La apagué a la mitad. No porque doliera. Porque ya no me afectaba. Esa ya no era mi hija. No la que yo crié. Era otra persona, una que se había dejado corromper por un pedazo de papel. Una que había olvidado quién la cuidó cuando tenía fiebre o cuando llegó llorando porque le rompieron el corazón. Volví a mirar el relicario en mi cuello. Mi madre, en esa foto chiquita, parecía más tranquila que nunca. Me acaricié el pecho, buscando fuerza, pero me di cuenta de que ya la tenía. La noticia empezó a circular por todos lados, foros, programas matutinos, páginas de chismes.
Me llamaban la madre silenciosa, la señora del refrigerador. Me daba lo mismo. Algunos medios quisieron entrevistarme, incluso hubo quien propuso llevar la historia a televisión. Rechacé todo. No quería fama. No necesitaba que me pusieran un lazo rosa en la frente. Lo único que quería era recuperar lo mío. Y eso ya lo había logrado. Sin gritar, sin golpear la mesa. Solo haciendo lo que muy pocas veces se espera de una mujer como yo, decir la verdad y no moverse un centímetro cuando intentan callarte. No pasaron ni 24 horas desde la conferencia cuando volvió a llamar. Esta vez, atendí. No porque quisiera escucharla, sino porque sabía que necesitaba cerrar el ciclo con mi propia voz. No saludó. Gritó. Me lo robaste, vieja, eso era mío. Vos no hiciste nada. Solo tuviste suerte. Yo fui la que lo convirtió en algo grande. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra como si vinieran de una desconocida. Y en parte, así era. Carolina ya no era esa nena que corría por la cocina con las trenzas deshechas y los pies sucios. Esa mujer del otro lado de la línea era otra cosa. Cuando por fin se calló, le dije con calma, yo lo compré. Lo pegué en la heladera. Vos lo tomaste en silencio. No dijiste nada. No compartiste ni una migaja. Y ahora venís a decir que es tuyo. Hubo un silencio tenso. Luego, su voz bajó, más venenosa. Te vas a quedar sola. Podés tener la plata, pero nadie te va a querer. Tus nietos van a crecer odiándote. Vas a morir en una cama fría con billetes, pero sin abrazos. Respiré hondo. Me saqué el relicario del cuello y lo apoyé sobre la mesa. Lo miré fijamente mientras respondía. Ya estuve sola, hija. Estuve sola cuando me echaste a la calle. Cuando tomaste lo mío sin preguntar. Cuando me llamaste bruja en público. Y aún así, acá estoy. En paz. Intentó replicar, pero ya no le di espacio. Y para que sepas, ya doné la mitad del premio. A refugios de madres solas. A mujeres que, como yo, dieron todo y fueron descartadas como si fueran trapos viejos. Del otro lado no salió ni un suspiro. Solo un silencio seco, de esos que dicen más que cualquier palabra. ¿Te parece cruel? No lo es. Cruel fue lo tuyo. Lo mío es justicia. Y colgué. No por venganza. Por dignidad. Porque entendí que no todas las batallas se ganan enfrentando al enemigo. Algunas se ganan simplemente dejando de jugar su juego. Y esa fue mi victoria más íntima. Esa tarde, mi abogado me confirmó que la cuenta principal de Carolina había sido congelada. La oficina de la lotería había elevado una denuncia por intento de fraude en la reclamación del premio, y todo lo que ella había comprado, el auto, los muebles, hasta la mansión, estaba ahora en revisión legal. Nada estaba realmente a su nombre. Todo se desmoronaba sin que yo moviera un dedo más. No firmé denuncias adicionales, no busqué castigo. Solo dejé que el sistema siguiera su curso. Porque no hay golpe más duro para quien roba que ver cómo la víctima recupera lo suyo sin levantar la voz. Mientras ella gritaba en redes, yo decía adiós en silencio. El mundo que construyó con mentiras empezó a resquebrajarse más rápido de lo que imaginé. Los bancos retiraron el apoyo, las tarjetas se bloquearon, los amigos desaparecieron como hojas al viento. La misma gente que le dejaba corazones y fueguitos en sus publicaciones ahora la ignoraba o la criticaba en voz baja. La última publicación que dejó en su cuenta fue una foto vieja, sin filtro, con los niños. Ninguna frase, ningún emoji. Solo ella, con los ojos rojos y los chicos abrazándola sin saber qué pasaba. Yo no comenté nada. No publiqué. Un solo triunfo, no me burlé. No hacía falta. Sentía justicia, sí, pero también un tipo de tristeza que se instala en los huesos, esa que no se cura con dormir ni con palabras de aliento. Porque ninguna madre sueña con ver a su hija caer. Pero tampoco sueña con que esa hija sea la que la empuje al abismo primero. Recibí llamadas de primos lejanos, conocidos que no sabía que aún tenían mi número. Todos querían saber cómo estaba. Algunos con curiosidad, otros con culpa disfrazada de cariño. Yo respondía con cortesía. Nada más. El círculo que me rodeaba se achicó, sí, pero se volvió más limpio. Ya no tenía que fingir fuerza frente a nadie. Solo tenía que sostenerme a mí misma. Y con eso me alcanzaba. Porque ahora sabía quién era. Y eso no me lo sacaba nadie. El abogado me preguntó si quería llevarla a juicio por intento de usurpación. Podemos exigirle una indemnización importante, doña Lidia, me dijo, con tono profesional, como quien ofrece justicia envuelta en papeles firmados. Pero yo solo negué con la cabeza. No necesito ni un centavo más, respondí. Porque lo que me debía no era plata, era respeto. Y ese ya lo había recuperado.
Ese día cociné para mí sola. Un arroz con lentejas como en los viejos tiempos, con cebolla dorada y un toque de comino. Puse música de los Panchos y barrí la sala al ritmo de los acordes. El sol entraba por la ventana como un viejo amigo. Por primera vez en años, la casa se sintió mía. No porque fuera la única que vivía ahí, sino porque por fin estaba habitándome a mí misma. Sin miedo, sin rabia. Solo con la certeza de que había hecho lo correcto, aunque doliera. Supe por una vecina que Carolina había intentado hablar con algunas revistas para limpiar su imagen, pero nadie quiso tocar su historia. Ya no era la nueva millonaria de la ciudad, ahora era una nota olvidada, un escándalo vencido. Y yo, lejos del ruido, empecé a mirar casas cerca del lago. No mansiones, no esas que aparecen en catálogos. Quería una con cocina amplia. Ventanas grandes, espacio para plantar una banda de flores y quizás, si los nietos algún día volvían, una hamaca bajo un árbol. Nada ostentoso. Solo mío. Un sábado por la tarde, mientras cortaba unas plantas secas del jardín, tocaron la puerta. Era ella. No avisó, no escribió antes. Reconocí su forma de golpear, apresurada, cortante, como si el tiempo le debiera algo. Me sequé las manos con un trapo viejo y caminé con calma hasta la entrada. Porque después de ver tantas tormentas, una ya aprende. Que ninguna dura para siempre. Y en esa puerta estaba el final que yo no sabía que necesitaba. Allí estaba, despeinada, sin maquillaje, con una chaqueta que no era suya. Nada quedaba de la mujer brillante de Instagram. Me miró con los ojos hinchados, no de tristeza, sino de enojo. ¿Ya estás feliz, no? ¿Era eso lo que querías, verme arruinada, humillada? Su voz tenía ese filo que solo aparece cuando el orgullo está herido. Me apoyé en el marco de la puerta. No respondí de inmediato. La miré con la misma ternura con la que alguna vez le arropé en noches de fiebre y la misma firmeza con la que le enseñé a pedir perdón. No vine a pedirte nada, dijo rápido, como si necesitara decirlo antes de arrepentirse. Solo quería que me dieras la cara. Vos me lo quitaste todo. Negué con la cabeza, despacio. Vos sola lo perdiste, le dije sin levantar la voz. Lo que me pertenece, lo recuperé. Sin mentir, sin robar, sin gritar. Su ceño se frunció. Eras mi madre. Tendrías que haberme protegido, no destruirme. Fue en ese momento que entendí que no había ni una pizca de arrepentimiento. No había autocrítica, ni reconocimiento. Solo el mismo ego que la había llevado a robarme en silencio. Fui tu madre, le respondí. Y como madre, lo di todo. Pero ser madre no es ser esclava. No es permitir que me pisotees solo porque olvidaste quién te crió. Se quedó sin palabras por un segundo. Pero no por comprensión, sino por frustración. Murmuró algo como, pensé que me entenderías, que lo harías. Por los niños. Ah, los niños. Esos sí me dolieron. No verlos, no abrazarlos, no escuchar sus risas en la casa. Pero no eran rehenes. No podían ser moneda de cambio para mi dignidad. No uses a tus hijos como excusa. Ellos merecen una madre honesta, no una que roba y después culpa a todos menos a sí misma. Lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. Pero no eran de dolor. Eran de impotencia. No tengo a dónde ir, dijo, apenas en un hilo de voz. Me quedé ahí, en silencio. Porque sí tenía a dónde ir. Al mismo punto de partida que yo había tenido. Y como yo, ahora tenía que elegir, reconstruirse, o seguir culpando a todos los demás. Tomé aire, apreté el relicario contra mi pecho y dije una sola palabra, adiós. Cerré la puerta con calma, sin ira, sin orgullo, con esa paz que solo llega cuando una se elige a sí misma. No lloré. No dudé. No lo hice por rencor, lo hice por respeto propio. Porque entendí que hay puertas que deben cerrarse para siempre. No porque odias a quien está del otro lado, sino porque te amas lo suficiente como para no permitir que te vuelvan a lastimar con los mismos gritos, las mismas ausencias, la misma indiferencia. Ella se fue. Yo me quedé sola. Pero esta vez, sola en libertad. Y esa soledad no dolía. Era como un abrigo liviano en una tarde fresca, no necesario, pero cómodo. Me preparé un mate, me senté en la galería y miré cómo el viento movía las cortinas con una suavidad que parecía nueva. Ese día, entendí algo que no había entendido nunca. Que una no siempre gana cuando le devuelven lo que le quitaron. A veces, la verdadera victoria es cuando una recupera el derecho de decir, esto es mío, esto soy yo, esto no lo merezco más. No me hice rica. Me hice libre. Guardé todos los documentos en una caja de madera y la metí en el ropero, junto a las cartas viejas de mi esposo y los dibujos de mis nietos. No para olvidarlo, sino para que quede ahí, como testigo de que sí se puede decir basta. Hoy sigo en la misma casa,
con las mismas costumbres. Sigo cocinando pan, aunque ya no tenga a quien esperar en la puerta. Y mientras amaso, le hablo a mi madre en voz baja. Le agradezco por enseñarme a resistir en silencio, pero también por darme el coraje de hablar cuando ya no quedaba más nada. Porque esta historia no es sobre ganar la lotería. Es sobre no dejar que te la roben. Ni la del billete, ni la de la vida. A la semana siguiente me animé a visitar una de esas casitas frente al lago que había visto por internet. No era perfecta. Tenía humedad en las paredes, el techo necesitaba arreglos, y el jardín estaba descuidado. Pero cuando abrí la ventana de la cocina y sentí el olor a tierra mojada mezclado con eucalipto, supe que podía hacer de ese lugar un hogar. No uno lujoso, no uno de revista, sino uno en el que pudiera volver a hornear bizcochos con olor a vainilla y poner los pies en alto sin que nadie me mire como una carga. Me senté en el porche de madera medio podrido, saqué una libreta del bolso y empecé a escribir lo que necesitaba reparar. Como si hacer listas fuera mi manera de empezar de nuevo. No llamé a nadie para contar. No publiqué nada. Ese momento era solo mío. Carolina no volvió a buscarme. No preguntó si necesitaba algo. No me escribió ni una sola vez más desde aquel "no tengo a dónde ir". Pero no la odié. A veces, me encontraba mirando fotos viejas, buscando rastros de la niña que una vez fue. Esa que me decía, cuando sea grande, te voy a cuidar, mami. A veces la encontraba en una mirada de costado, en la manera en que se reía con los dientes separados, en cómo torcía la boca cuando pensaba. Me dolía. Claro que me dolía. Pero aprendí a aceptar que hay personas que solo nos acompañan un tramo del camino, aunque hayan salido de nuestro propio cuerpo. Y que decir adiós a una hija también puede ser un acto de amor. No por ella, por una misma. Porque hay dolores que, si no se cierran, nos rompen para siempre. Y yo decidí no romperme más. Un día, mientras regaba unas plantas nuevas que compré en el vivero del barrio, se me acercó una nena, de no más de 6 años, que jugaba con una pelota en la vereda. Me preguntó si yo vivía sola. Le dije que sí, pero que no me molestaba. Me miró fijo, como solo los niños saben mirar, y me dijo, entonces debes ser muy valiente. No supe qué responder. Me sonreí apenas, pero esas palabras me siguieron retumbando por dentro toda la tarde. Porque nunca me había sentido valiente. Ni cuando dejé todo por criar a Carolina sola. Ni cuando trabajaba con las manos congeladas amasando pan a las 4 de la mañana. Ni siquiera cuando me paré frente a todos en la conferencia de prensa. Pero tal vez sí lo era. Tal vez todas nosotras lo somos, esas que seguimos andando con el alma llena de remiendos pero el paso firme. Y esa nena, sin saberlo, me dio más fuerza que todos los abogados y jueces juntos. Empecé a escribir en un cuaderno. No cosas grandes, no memorias para publicar. Apenas frases, recuerdos, sensaciones. Como si necesitara dejar constancia de que existí, de que sentí, de que amé más de lo que recibí. Algunas tardes me sentaba con el cuaderno en el regazo y escribía sobre mi infancia, sobre mi madre, sobre las veces que pensé en rendirme y no lo hice. Una tarde, sin pensarlo, escribí una frase que ahora tengo pegada en la heladera con el mismo imán de la Virgen: no me fallé. La leo cada mañana antes de calentar el agua del mate. Y aunque siga extrañando a mis nietos, aunque el silencio a veces me pese más que él. Frío de julio, esa frase me recuerda que, a pesar de todo, sigo en pie. No perfecta. No feliz todo el tiempo. Pero de pie. Y eso, a esta altura de la vida, ya es mucho. Hace poco, doña Cata, mi vecina de toda la vida, me vino a visitar. Trajo bizcochitos de grasa y un termo lleno. Nos sentamos en la cocina y hablamos de la lluvia, del precio del tomate y de lo difícil que está todo. En un momento, se quedó callada, me miró fijo y me dijo: te admiro, Lidia. Yo no sé si podría haber hecho lo que hiciste. Me encogí de hombros. No me salían las palabras. Porque una no hace esas cosas esperando admiración. Las hace porque si no las hace, se pierde a sí misma. Ella me apretó la mano y agregó: vos mostraste que no hay edad para hacerse respetar. Y ahí sí, me quebré un poco. Porque durante años me tragué palabras, me callé abusos sutiles, me adapté al lugar que me dejaban en la mesa. Y ahora, por primera vez, sentía que el lugar me lo había hecho yo sola. A veces me preguntan si volvería a perdonar a Carolina. No tengo una respuesta cerrada. No tengo odio, pero tampoco prisa. Perdonar no es olvidar. Y tampoco es abrir la puerta para que todo se repita. Perdonar, para mí, es mirar el pasado sin que te arda. Y eso estoy empezando a lograr. Si algún día ella toca de nuevo la puerta, no sé qué haré. Tal vez la escuche. Tal vez no. Lo que sí sé es que no me va a encontrar de rodillas. Me va a encontrar parada, como estoy ahora.
con menos personas cerca, pero con más paz. Y con un jardín que, de a poco, empieza a florecer. Porque si hay algo que aprendí en todo este proceso, es que una mujer puede perder todo, menos su dignidad. Y mientras esa siga intacta, siempre hay forma de empezar otra vez. Hace unos días, mientras preparaba una torta de ricota, de esas que aprendí a hacer con mi madre, con cáscara de limón rallada y azúcar por arriba, pensé en cómo cambió mi forma de mirar las cosas simples. Antes, cocinaba corriendo, pendiente de si a Carolina le gustaba. Más con o sin pasas, de si los chicos se iban a pelear por el pedazo más grande. Ahora cocino para mí. Y eso no es tristeza. Es presencia. Ya no tengo que agradar a nadie para sentirme útil. Ya no tengo que ganarme el cariño a base de esfuerzo invisible. Cada vez que me siento a comer lo que yo misma preparé, me reconcilio un poco con la mujer que fui durante tantos años. La que se daba por sentada. La que aguantaba por miedo a romper algo. Esa ya no está. Ahora está esta otra, que se permite. Estar cansada sin culpa, que se sirve la porción más grande si se le antoja. Que se nombra sin pedir permiso. Un domingo me crucé con uno de mis nietos en la feria. El más chico, Tomás. Iba con una señora que no conocía, tal vez una cuidadora. Me miró, yo lo miré. Dudó un segundo. Y luego me sonrió. Una sonrisa tímida, como la de los nenes que no están seguros si hacen algo prohibido. Le devolví la sonrisa, sin decir palabra. No quise acercarme. No quería ponerlo en una situación incómoda. Pero esa sonrisa me bastó. Volví a casa con el corazón apretado pero entero. Porque entendí que hay lazos que no se rompen con chismes ni con decisiones ajenas. Que el amor de verdad, ese que sembramos con paciencia y ternura, sobrevive incluso al silencio. Y aunque no lo vuelva a ver por mucho tiempo, esa mirada fue un pequeño faro que me iluminó el resto del día. Porque incluso en el exilio, una madre sigue siendo madre. Aunque sea en secreto. Hoy, cada vez que escucho hablar de historias de superación, me doy cuenta de que muchas están llenas de finales felices y reales. Como si todo se resolviera con un acto heroico o con una recompensa automática. La verdad es otra. A veces, superar algo no es ganar. Es dejar de perder. Dejar de perderse a una misma en la culpa, en la tristeza, en las ganas de que el otro cambie. Y eso fue lo que hice. No recuperé a mi hija. No recuperé mi familia como era antes. Pero me recuperé a mí. Y eso, a esta altura, ya es un milagro. En las noches frías. Me abrigo con una manta vieja que tejió mi madre. Me hago una taza de té y leo lo que escribí en mi cuaderno. Algunas páginas están manchadas con lágrimas. Otras tienen tachones. Pero todas hablan de una mujer que, contra todo pronóstico, eligió no desaparecer. A veces pienso en escribirle una carta. No para enviarla. Solo para vaciar el corazón. Para decirle que la sigo queriendo, aunque ya no pueda confiar. Que me acuerdo de sus primeros pasos, de cómo decía, mamita, cuando tenía miedo, de cómo se dormía abrazada a mi brazo. Pero también para decirle que ya no soy la misma. Que no me encontrará esperando con la mesa servida ni el silencio acomodado. Que si algún día quiere reconstruir algo, tendrá que venir con la verdad en las manos y los pies descalzos de soberbia. Porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero también tiene el derecho de poner límites. Y el mío, esta vez, no es por orgullo. Es por todo lo que me costó volver a sentirme viva. Una vecina me dijo hace poco que yo soy una de esas mujeres que enseñan sin querer. Me reí. No sé si enseño algo, pero sí sé que muchas veces nos subestiman. Por ser mayores, por no tener estudios, por hablar bajito o por ser madres. Como si eso nos quitara fuerza. Pero yo aprendí que la fuerza no está en la voz alta ni en los golpes en la mesa. Está en aguantar cuando nadie ve. En defenderse sin hacer escándalo. En no desearle mal a quien te rompió el corazón. Y también en decir no, cuando toca, incluso si duele. Porque sí. Algo me enseñó todo esto, es que nadie te devuelve lo que no exigís. Y yo me había olvidado de exigirme a mí misma. De recordarme que valgo, que tengo historia, que tengo voz. Que no necesito mendigar cariño para merecer respeto. Hoy camino distinto. Con los hombros más derechos, con la mirada más firme. No porque me haya vuelto de hierro, sino porque ya no cargo culpas que no me corresponden. Me permito llorar, me permito enojarme, me permito días malos. Pero ya no me permito que me pisoteen. Veces, cuando paso por la heladera y veo el imán con la Virgen del Carmen sosteniendo esa notita que dice, no me fallé, me detengo un segundo. Es un ritual silencioso. Como decirme, te veo, Lidia. Y eso basta. No necesito aplausos, ni titulares, ni likes. Solo necesito ese instante de verdad conmigo misma. Porque después de todo lo vivido, entendí que la paz no hace ruido.
La paz se siente. Y eso, hoy por hoy, es mi mayor premio. Hace poco una amiga del barrio me preguntó si no me sentía sola. Le respondí que sí, a veces. Que extraño voces, movimiento, risas. Que hay días en que la casa cruje más fuerte que de costumbre y me dan ganas de salir corriendo a buscar cualquier excusa para no pensar. Pero también le dije que hay una diferencia entre estar sola y estar en paz. Porque antes estaba rodeada, sí, pero no escuchada. No valorada. Vivía entre gente que me quería callada, útil, invisible. Y esa soledad duele más que la otra, la que viene con silencio real. Ahora, por lo menos, me escucho a mí. Me hablo bonito, me trato con cuidado. Pongo una música que me gusta, cocino lo que tengo ganas, y si lloro, no me apuro a secarme las lágrimas. Me dejo sentir. Y eso es nuevo. Eso es mío. El otro día, mientras caminaba por el barrio viejo donde solía vivir con Carolina, pasé por la panadería donde trabajé tantos años. Estaba cerrada. Vidrios rotos, letrero caído, pasto creciendo en la entrada. Me quedé un rato parada, como quien visita una tumba. Recordé mis manos ásperas por la harina, los inviernos con los dedos congelados, las charlas a media voz con los clientes fieles. Esa mujer que se levantaba de madrugada para sostener a otros también era yo. Y me dio orgullo. No tristeza. Orgullo de haber trabajado duro. Orgullo de haber sido constante. De haber criado sola. De haberme reconstruido cuando todo parecía perdido. Me di vuelta, respiré hondo y seguí caminando. Porque lo importante ya no estaba ahí. Lo importante ahora caminaba conmigo. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una carta que Carolina me escribió cuando era chica. Estaba doblada en 4, metida entre recibos de luz y una receta de bizcochuelo. La hoja tenía dibujos con marcadores gastados y una letra desordenada: mamá, vos sos mi héroe. Cuando sea grande, voy a trabajar mucho para regalarte una casa con flores y pan todos los días. Leí esa frase más de 10 veces. Me temblaban las manos, no de bronca, sino de nostalgia. Porque esa nena que escribió eso existió. Porque ese amor fue real. Y aunque hoy todo esté roto, eso nadie me lo puede quitar. Guardé la carta en un sobre nuevo, la puse dentro del cuaderno donde escribo mis pensamientos y le agregué una nota: hoy ya tengo flores y pan, hija. Me los regalé yo misma. No lo escribí con rencor. Lo escribí como quien termina un capítulo con un punto firme, pero sin enojo. Desde que todo esto pasó, me encontré con muchas mujeres que me dicen cosas como: ojalá yo tuviera tu fuerza, o yo no podría enfrentar algo así. Siempre les contesto lo mismo: si podés. Todas podemos. Solo que a veces no sabemos lo fuertes que somos hasta que no nos queda otra. Hasta que la vida nos empuja a defendernos de las personas que más queríamos. Y ahí es donde se revela la verdadera fibra. La de madre. La de mujer que se levanta después del golpe y no pide permiso para existir. La que se reconstruye con lo que le queda. Porque si algo aprendí, es que no hay traición que pueda con una mujer que ya decidió no traicionarse a sí misma nunca más. Hoy me doy cuenta de que la justicia no siempre se siente como victoria. A veces se siente como cansancio, como ese alivio raro que llega después de haber contenido el aire por demasiado tiempo. No hubo fuegos artificiales ni portadas de diarios. Lo que hubo fue una mujer parada en el centro de su verdad, con la frente en alto, y eso bastó. No recuperé a mi familia como era. No volví a abrazar a mis nietos todos los días. Pero me abracé a mí, a la que fui dejando atrás. Durante años por miedo, por culpa, por costumbre. Y ese abrazo, ese reconocimiento silencioso de todo lo que aguanté, de todo lo que entregué, de todo lo que ya no permito más, vale más que cualquier billete. Hoy camino despacio, pero sin cargar pesos que no me pertenecen. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que lo más importante fue dejar de buscar validación en los ojos ajenos. Porque pasé años enteros esperando un gracias, un te necesito, un gesto mínimo de gratitud. Y cuando ese gesto no llegó, me sentí menos. Pero ahora entiendo que no se trata de que los demás reconozcan tu valor. Se trata de que vos lo sepas, lo sientas, lo defiendas. Que no te convenzan de que dar amor justifica recibir migajas. Que ser buena no es ser invisible. Que ser madre no es ser mártir. Hoy ya no me callo. Ya no me escondo. Ya no me dejo para después. Y si eso me deja sola en algunos momentos, no importa. Prefiero mi soledad digna que una compañía que me haga sentir menos. Algunas noches, todavía sueño con ella. No con la mujer en la que se convirtió, sino con la nena de trenzas desordenadas que corría por el pasillo con las medias caídas y los cachetes llenos de mermelada. En el sueño, me abraza fuerte y me dice que me quiere. Me despierto con el pecho apretado, pero no lloro. Me levanto, me preparo un té de manzanilla y salgo al patio.
Miro las estrellas y le hablo a mi madre en voz baja. Le digo que hice lo que pude, que no fui perfecta, pero fui justa, que no devolví con odio lo que recibí con desprecio. Y que, aunque todavía haya cosas que duelen, no me arrepiento de haberme defendido. Porque si yo no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer por mí? En el banco de madera que tengo en el jardín, puse una placa pequeña que mandé a hacer hace unas semanas. No es para mostrar, ni para explicar nada. Es para mí. Dice, acá se sentó una mujer que ya no se calla. Cada vez que me siento ahí, respiro hondo y me siento en paz. Porque sé que muchas mujeres como yo siguen aguantando en silencio, creyendo que no tienen opción. Y si este relato llega a una de ellas, aunque sea una sola, y le da un poco de fuerza para decir, ya no más, entonces todo valió la pena. Porque eso es lo que somos, al final del día, mujeres que resisten, que aman, que caen, que se levantan. Y que, cuando se eligen a sí mismas, no hay mentira ni traición que las pueda derribar. Ahora vivo con menos ruido, menos gente, menos dudas. Pero también con más claridad, más calma, más espacio para mí. A veces me descubro cantando mientras barro, o bailando bajito cuando suena alguna samba vieja en la radio. No es que todo se curó. Hay heridas que se quedan, como cicatrices que arden con el frío. Pero ya no sangran. Ya no me detienen. Aprendí a convivir con ellas sin dejar que me definan. Porque la vida, a esta altura, no se trata de borrar lo que pasó, sino de aprender a contarlo sin que se te quiebre la voz. Y yo, que pasé tanto tiempo callando por amor, ahora hablo por respeto. Por mí. Por las que vinieron antes. Por las que vendrán después. Y si alguna vez alguien se sienta frente a mí y me pregunta cómo hice para soportar tanto, no le voy a hablar de fortaleza, ni de valentía, ni de estrategias legales. Le voy a decir esto: un día me miré al espejo y me vi tan apagada que entendí que si no me rescataba yo, nadie lo haría. Y ahí empezó todo. No con un grito, con un susurro. Con ese, basta, que se dice bajito, pero cambia el rumbo de una vida entera. Porque hay momentos en que una no elige ser fuerte. Solo elige no volver a ser invisible. Y esa elección, aunque duela, es la que nos salva.